aquí estamos. Como decía, aquí estamos, arrancamos temporada 2016 aquí en Valencia Online. Sara, ¿qué tal la Navidades? Muy bien, ¿Y el muy año? bien. He descansado un poquito. ¿Sí? Y otra vez A estar aquí con todos nosotros. Darío, que está preparado aquí con nosotros. Y Amparo, que te recibimos hoy, ya estás mejor del hombro. Estoy fenomenal. Estás genial. Sí, sí, sí. Para dar guerra. Exacto, porque decimos que arranca el 2016 y siempre, en Año Nuevo, arranca el Dakar. Y hoy hablamos de una profesional, ¿cómo le llaman? La dama del desierto. La dama del desierto, Laia Sanz. Hoy hablamos de ella y, como no, hablamos un poquito del Champions Team Women Racing. ¿Lo he dicho bien? Bueno, casi. Sí, Champi Team Women Racing. Champi Team Women Racing. Es que no se acordaba del jefe. Es que tampoco no venías, a ti tampoco no venías. Sí, sí, sí. Así Bueno, que nos han dado hoy, gente. bien acompañado, arrancamos Valencia Online. Hasta ahora. Y bienvenidos a Valencia Online. Como decíamos, son las 3 de la tarde, puntualmente a la cita aquí en 11 de Valencia. Y hoy, como decía, arranco con dos mujeres a mi vera y luego serán dos hombres. Tenemos a Jorge Hondo y a José María Andreu aquí para hablar de los retos del 2015 y 2016 a nivel deportivo. Pero hablamos también de deporte y de motociclismo. Lo preferido, en este caso, Amparo Mora. Sí, sí, ¿cómo lo sabes? Motor y mujeres, eres... Al poder. Hay que haber un cambio en el motor y en este caso... Estamos en ello, venga. No, estás haciendo ahí buen trabajo, ¿no? Champi Team, ahora sí que lo digo bien. Muy Champi bien, Team, Champi, muy un bien. saludo desde aquí. Aprobado. Esperemos que vengas un día, sí, seguro que no me equivocaré ya más. Tienes que venir un día aquí a estar con nosotros, Ferreros, muchas gracias. Y como decíamos, el motor y las mujeres... Estás ahí trabajando con Champi Team Woman Racing. Estás un poco, te veo en las redes sociales siguiendo a Laia Sanz. O sea, que arranca el año con ganas. A las mujeres del motociclismo o del motor en general, sí. Arranca con ganas. ¿Qué tal Laia? La ves tú, la seguimos Laia un poco por redes sociales. Está genial. Bueno, como sabéis, ahora estamos en el ecuador del rally más exigente del mundo, que es el Dakar. Sí. Hasta ahora, bueno, sabéis que ahora ha sido una primera etapa un poco extraña para lo que es el Dakar, la etapa de trail un poco, y donde ella ahora espera, bueno, no lo está haciendo mal, ahora mismo está en la 15ª posición. Además, no es la primera vez que está en el Dakar, ¿no? Lleva desde el 2000... Desde el 2011. Desde el 2011, ya sí. 5 años con el sexto. No, 5 años. Sí. El año pasado pues hizo un hecho histórico que fue, consiguió la mejor clasificación en la categoría de motos, en la tabla absoluta, no solo de mujeres, sino de mujeres y hombres. Mujeres y hombres en general. Claro. Bueno, que decíamos Estamos hablando de 100 y pico pilotos que en un rally como es el Dakar. O sea, y acabar es un mérito. Y los deportes más exigentes, como decíamos, hace 2 días estaba escuchando y decían que entraban en Bolivia, iban a estar a 4.000 metros de altitud y la dificultad de estar un día, incluso a acampar a esas alturas y aguantar un día a esas altitudes. Hay que prepararse muy duro físicamente, ¿no? Sí. Y además ahora viene la etapa más bonita, ¿no? La de cuando nos acordamos cuando estaba el Dakar en África, que era el tema de las dunas, pues ahora arranca lo que es, o sea, hoy, mañana, pasado, pues estaremos en la temporada esta de navegación y de dunas, donde esperemos que Laia, tenemos otra representante también, hay otra española en categoría de motos, que es Rosa Romero, que lo está haciendo muy bien. Y en Quads también hay otra española. Vamos viendo cómo va metiendo en la cabeza las mujeres que, claro, antaño decían que era para hombres solo, pero vemos cómo van metiéndose en la cabeza y vemos ejemplos de superación con mujeres. Sí. Exacto, además se ve como Laia Sanz, en este caso, es madre, está casada, como también combina lo que madre creo que no es, ¿eh? O sea, que se sepa, creo que no, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo no he Yo sé que no sé, investigado sí que mucho. sí, es que Acaba de yo sí cumplir que 30 años. la veo en diferentes vídeos y en su blog. Sí. Voy entrando varios días ya y veo cómo va Lo voy a mirar, a ver si es madre, se me ha escapado eso. En el blog no lo pone, por lo menos. Sí. Pero sí que se ven vídeos y va contando su experiencia. Sí, y vamos sí, dando hace cuenta su- que en su blog está muy Sí, actualizado. está muy actualizado. Incluso donde está. Y hace unos días incluso hace poco colgó un blog saludando a todos los que le siguen Sí. y bueno, y empezando lo que es la temporada de Dakar y todo eso. Sí, sí. Porque realmente una preparación como para este deporte, una preparación tan ardua y tan complicada realmente. Siempre se ha dicho, que se ha dicho que la mujer es exceso de débil, pero nos damos cuenta que muchas veces no es así. No. Tiene mucha más fuerza, incluso hace un par de etapas también paró para ayudar a otra persona. Sí, y sí, nos sí, hemos dado sí. cuenta. Todo hay un- Bueno, en Que de sexo realidad débil nada. todos lo... No, que va. Bueno, pero es que además la está hecha de otra pasta. Bueno, yo para mí tiene un mérito terrible y que es el tema de ser 17 veces campeona del mundo, que con los medios de comunicación pues hay que darles de comer aparte, porque si hubiera sido un hombre, aparte, si hubiera sido de fútbol, apaga y vámonos, ¿no? Pero Claro. el 17 veces campeona del mundo es algo... Hay que yo creo que hay pocos potenciar- deportistas que claro, lo hay que puedan decir, ¿eh? potenciar el mundo deportivo y en este caso para que poco a poco también se vaya cambiando la mentalidad de Sí. pues De todas maneras, ellas también tampoco quieren compararse. O sea, ellas no se ven como mujeres, sino como deportistas. Claro. Y un poco esas comparaciones tampoco... No, pero realmente tampoco conseguir una Sí. igualdad en ambos aspectos, Sí, indistintamente el género que sea, Sí. ¿no? Sí, pues se nos ha dicho los deportes minoritarios que parece que no aparezcan y sí que los medios de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo para Claro. realmente como hacerlos, ella, o sea, es que ella es hacerlos algo... visibles, ¿no? Como para vemos en nosotros es imágenes, un referente, como para... claro, es que el para muchas motociclismo, personas perdón. incluso no les ponemos cara realmente Sí. a deportistas de élite, como puede ser Laia, y el esfuerzo y el mérito que para poder estar. Pero ¿cuánto tiempo dura el Dakar realmente? ¿Cuánto tiempo duraba? Pues empezó el día 3 y acabará el día 16. Pues Saca números. Pues Calculadora. imagínate, 13-14 días Sí, etapas ahí, sí. saliendo desde Argentina, pasando por Bolivia, haciendo el esfuerzo y realmente... Sí, han hecho durante este año etapas de 700-800 kilómetros. ¿Y cuánta En gente moto, se en camión, en todo es duro, ¿eh? ¿Y Pero cuánta gente se presenta a este evento? al Dakar, pues por ejemplo, en tema de coches, que ahí tenemos también otro español que está ahora mismo en la 3ª posición de la general, que es Carlos Sainz. Carlos. Pues en total hay creo que son 370 vehículos, contando coches, motos, quads y camiones. Y bueno, y participantes, pues en camiones, por ejemplo, van 3 personas por camión, más los integrantes de los equipos. Más luego toda En la parte motos creo que hay de 100. mecánica y Sí, todo. sí, sí, bueno, aquellos una moto son- puede tener 30 mecánicos, decían Sí, en es Honda, que fácil, podían sí. llegar a tener. Sí. Oye, pues nos damos cuenta que el reto 2016 ya tenemos la primera mujer Dando ahí gas, dando caña. Exacto. Y muchas más. Y el en reto vuestro- de ellos, de que va a estar muy arriba, o sea, posiblemente este año, bueno, de momento estamos ya en el puesto 15 y es posible que acabemos mejor que el año pasado. Vamos a seguir. El 9 ya está bien, ¿eh? Vamos a seguirla en su blog, podéis seguirla, Laia Sanz, y luego también sus redes sociales, que En sus también redes tienes imágenes sociales, que has sí. sacado de tu propio móvil Exacto, incluso. desde mi móvil. Tenemos el Facebook y tenemos la página oficial de Laia Sanz. Si nos pone ahora... Ahora veremos Martínez, imágenes, pero es un poco imágenes. todas las redes sociales está Exacto. activa. Ahí se ve directamente, bueno, esa es su fanpage. su fanpage del Facebook. Como deportista Y entonces, se ve cómo va combinando las fotografías personales con las Sí. fotografías deportistas, ¿no? Su Instagram como Buena Catalana. Exacto. Y bueno, pues aquí es todo lo que está llevando Dakar, todas las fotografías, el detrás del backstage, porque también es bonito verlo. Está toda la home, todo claro. Aquí ha colgado un documental, ¿vale? Que trata pues esto de la voluntad, de la fuerza, de todo lo que lleva Las el ganas, la mundo del superación. deporte, exacto. Y lo ha Sí, colgado realmente. que es muy interesante, la verdad que os invito a que entréis y Y Sanz lo veáis. en su fanpage de En su fanpage, Facebook. en su fanpage. ¿Su Y blog? esta es su página web.
Su He página entrado web. incluso al blog donde vas subiendo todos Exacto. los días. Yo no sé cómo lo hará desde allí, pero todos los días vamos viendo cómo grabas esos vídeos y los subes. Que Sí, puedes sí. contactar con ella, que te cuenta pues cada año lo que va haciendo, su biografía, todas las cosas que ha hecho, todas las etapas, todo lo que ha conseguido poco a poco y toda la superación que ha habido, que la verdad que es un referente, como ha dicho Sí, Amparo, sí. de muchos deportistas. Ejemplos para muchos. Justamente José María, que luego hablaremos con él, nos decía, y me decía antes, que para él, incluso para personas que le siguen, ha sido ejemplo, como Sí, ejemplo sí, de sí, superación. sí. Lo mismo será como deportistas de élite, como puede ser Laia, Sí. puede ser otras mujeres que están en Sí, el Dakar. Champion Team, ¿no? También, Sí, o en las incluso. nuestras, claro, claro. Poco son referentes de decir, oye, pues ¿por qué no me cojo ese referente y Claro, busco es realmente ser lo esa que meta? decías tú, pues un poco, ellas sirven de, por ejemplo, Laia ha hecho que haya ahora mismo una cantera de jóvenes pilotos, ¿vale? Que ella es su referente y si Laia puede hacer, ser 17 veces campeona del mundo, y ella lo ha luchado, pues Claro, cómo no. nuestra escuelita Claro. de pilotos, pues le sirve de referencia, Laia o cualquier otra mujer que está... O hombres, vamos a ser tan... Ya, Pero tan también, machistas. Champion Team Women Racing, ¿cuántas mujeres tenéis ahora mismo, digamos, como en cantera o tenéis ahora mismo? Como pilotos oficiales del equipo, la última vez que vine no podíamos pudimos hablar hablar de de ello, eso. claro. Bueno, hablamos de Andrea, que Andrea participó con nosotros en la temporada 2015, este año sigue con nosotros, Andrea Sibaja. Sí. Tenemos también a Noelia Chávez, que también es una joven promesa del motociclismo femenino, que también participó el año pasado, hizo podio también con Andrea. Qué guay. Y la tercera es una valenciana, se llama Nuria Álvarez de Albal, y con 17 años pues también está corriendo en el Campeonato Mediterráneo de Velocidad y este año pues da un poco el salto. Tenemos tres Es un campeonas, orgullo, es un orgullo para las Tres mujeres compitiendo. Bueno, y luego Es un tenemos orgullo conseguirlo. una nena pequeña, bueno, pequeñita, de unos 12 años, es una ¿Joven promesa? muy joven promesa. De 12 añitos, muy joven El promesa. día 31 de enero en el circuito pues estarán los pilotos de la escuela y están los chicos y las chicas, que ya, bueno, las niñas pues ya no se ven tan en minoría, ya hay colorcito de Ya van niñas achichando ahí. un poco, van dándole Sí. gas. Bueno, pero se convive bastante bien, ¿eh? No hay esa... ¿Y próximos eventos que tenéis? El El 31 de enero, esto ya son sesiones de pretemporada. Y el resto, bueno, ahora ya empieza ya el calendario oficial, ya ha salido, no me lo sé de memoria, porque Pero el ya campeonato del pues Mundial sí, Junior... solo hay que seguirte en redes sociales. Aquí hacemos una pincelada. Sí. El resto es seguirte en redes sociales. Amparo Mora y prácticamente todo el mundo claro. del motor. Y lo que sea motor y mujer lo une todo perfectamente. No, sí. Te Y seguimos. motor y hombre, no pasa nada. El motor sobre todo. Pero, oye, Exacto. pero a mí me Motor. encantaría ir a un evento allí, incluso participar. Bueno, y el 6 de marzo hay un evento muy bonito en el circuito de Cheste, que es Classic and Legends, que es de motos clásicas Ay, qué chulo. y coches clásicos, que bueno, eso es muy bonito. Qué Bueno, bonito en homenaje sería, a Ricardo qué bonito Torno. sería un coche así clásico, ahí todos Valencia Online, yo conduciendo. Oye, pues sí, muy bonito. Productora, ya sabes, es tu trabajo, así que ya no hay ningún problema. Pues Amparo, también me gustaría que vinieras un día con Nuria o con la pequeña, con gente que Sí. sea ese referente para muchas personas y por lo menos tener una piloto valenciana, Vale. programa nos gustaría. Con casco. Claro, ponemos el casco, el mono que haga falta, lo ponemos aquí en nuestra mesa de Valencia Online. Incluso la moto. Una ilustración ahí, damos gas aquí en el estudio. Sin problemas. Me encanta el mundo del motor y creo que hay que darle mucha cancha, porque realmente creo que es un deporte que está un poco realmente olvidado. Solo parece que solo existe el Mundial de Solo existe MotoGP. fútbol, solo fútbol. Pero a nivel motor tampoco se conoce, no hay mucho trabajo Sí, a nivel bueno, del motor. ¿El motociclismo? Sí. Sí, bueno, creo que aquí es bastante... A ver, en cuanto a medios de comunicación que nos den presencia en televisión, como lo hacen con el fútbol, vamos, ni de casualidad. Por eso hay que darle cancha. Claro, Veis Me en gusta. las es telediarios. una forma también de potenciar Sí. y que también la mentalidad que se ha ido haciendo durante todos estos años, Sí. que supuestamente estaba asociado el mundo del motor al hombre, que poco a poco se vaya viendo que no, que Sí, es indistintamente terreno puede ser un neutral, hombre claro. como una mujer. Claro. Simplemente hay que ponerse en marcha y arriesgarse y hacerte nuevos retos y Claro. objetivos. Sí, como sí, estamos nuestros compañeros. en el camino.
En el Dakar hay otro caso así, no es de mujer, ¿no? Pero es un ejemplo de superación. Sé si habéis visto de una persona que solo conduce con un brazo. ¿Solo con un brazo? Sí. Oye, el andorrano también, el andorrano Albert también. Albert Llovera. Exactamente. Albert Llovera, sí. También, prácticamente con silla de ruedas, pero está conduciendo un camión por la dificultad, lo sí, difícil que es. Perdón, sí. Albert Llovera es en camión. En camiones, y justamente imagínate las toneladas que pesa un camión, lo dirige todo con las manos, Sí. acelera. Ayer hablaba, dice que tenía todas las manos en carne viva, o sea, no podía ni... Pero bueno, las declaraciones que hizo era optimismo puro, se estaba pasando genial y bueno, era un reto, dice... Te decía que le Absoluto, encantaba, sí, que estaba ilusionado, que estaba con ganas, que esto... Decía, no, esto no es nada, hay que seguir no es adelante, nada, hay que sí, seguir sí, adelante. Y veía las manos vendadas con todos sus caras, con todo. Sí, sí. Pero bueno, digo que hay personas que están hechas, como decíamos, de Sí, otra es otra pasta. pasta, sí, es otra pasta. No... Está en otro Sí. nivel, realmente, Sí, este tipo de personas. sí. Ojalá nos pudiéramos meter en su cabeza. Bueno, La sí, verdad, que muchos de nosotros, para que sean, lo digo siempre, que sean un ejemplo para nosotros. Si buscamos un ejemplo en una persona referente, seguro que vamos a encontrar ese camino para llegar a él, Claro. viendo y analizando realmente Sí. qué es lo que hace, ¿no? Y que realmente todo se puede conseguir, todo se Exactamente. puede conseguir. No hay barreras, las barreras se las pone uno mismo. Exactamente, pero siempre hay que decir, hay que planificar, hay que ponerse unos retos, y retos que vamos a hablar a continuación con nuestros compañeros Jorge Hondo y José María Andreu, aquí en Valencia Online. Sobre todo despedir ahora a Amparo Mora, gracias por estar con nosotros, Amparo. Gracias a vosotros. Por hacer un huequecito de vez en cuando y estar aquí, también por los invitados que nos traes, que temas muy interesantes Sí, también, sí. que me parece muy chulo, como la Academia de Conducción, que te vamos a enviar un día a ti, a la Academia de Conducción, que vino los compañeros el otro día, para que se controle un poquito al vuelo. No, yo me controlo. Está Este Me año controlo. me he hecho otro reto. ¿Cuál? Atención, Valencia Online. Darío ya pone cara de decir, ¿qué? Reto de Mi Sara. reto ha sido, a mí me gustaría, mi ilusión sería correr con un coche así... ¿Más en una potente? pista más potente. Vale, Ma- ya más que- sabes. ¿Más que tu Citroën? Más que un Citroën. Madre mía, Con pobrecita. un coche deportivo, con un coche así que a ver hasta dónde llego. Aquí, a lo Vin Diesel, dice Darío. Del Fast Aquí and todo es Furious. posible en Valencia Online, te lo digo, ¿eh? Sí, Y más sí. teniendo que Amparo Mora, todo es Bueno, posible. es verdad, hacemos un Fast and Furious 8. Lo hacemos aquí. Sin problema. Y Amparo, que muchas gracias por estar con nosotros Vale. y te esperamos otro día Sí, sí, y así sí. hablamos. Creo que hay mucho Hecho. que hablar contigo. Hay que Vale. hablar mucho del mundo... Largo y tendido. Del motor, de todo, realmente de todo. Con Amparo, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, a Amparo. vosotros. Y Sara, te veo luego, antes con Darío también hablar de la sección de YouTube. Si Vale, doy va. paso ahora a nuestro compañero Jorge Hondo y José María Andreu, pero os dejamos en un vídeo resumen que nos ha pasado nuestro compañero Jorge Hondo, cómo ha sido su 2015. Pues él se proyectó un reto a principio de año y lo ha ido cumpliendo paso a paso, y este es el resumen. Loving you is killing me. When I know it should be thrilling me. Loving you is choking me slowly. When I'm with you, I still feel real lonely. Loving you is busting me. You don't ever put your trust in me. Loving you should mean that I'm your king. You don't make me feel like anything. Now I never knew you'd be so evil. How did you get to be so evil, girl? And you telling me I was bad to you. You don't know what you're talking about, girl. Hear me when I say you can't just do whatever you want, girl. Loving you is killing me when it really should fulfill me. Loving you is aching me sadly when I know it should be making me happy. Loving you is like a twisted game where the only thing I win is pain. Loving you is hurting me. Every word you say, you murder me. Y como decíamos, ahora es el momento, arrancamos el año, hay que ponerse los retos para este 2016, hay que coger agenda y hacerse un proyecto
supongo, proyecto deportivo y producto de año. ¿No es así, Jorge? Así es, Rafa. Hay que ponerse ya las pilas y en marcha y saber qué se quiere este año, ¿no? Hay que pensar que nunca es tarde y hay que, nada, coger el toro por los cuernos y a tope. Tú, particularmente como profesional, tienes ya ese reto preparado, pero también como deportista y, como decíamos, José María, referente para muchos deportistas ya y gente que quiere arrancar. ¿Tu reto ya está planificado también? Ya está planificado y está abierto, es decir, se puede ampliar un poco más. Sí, ¿se ve que dejar abierto el planteamiento del año? Sí, hay que ponerse un objetivo mínimo y de ahí siempre creciendo hacia arriba. Sí. Siempre. Porque, Jorge, estábamos viendo imágenes tuyas, lo que decíamos, tú te has preparado este 2015 y has conseguido todos esos retos. ¿Cuántas actividades y cuántos movimientos has tenido este 2015, Vale, no? sí, os explico. Hay una parte como, digamos, como deportista profesional y hay una parte un poco más como más humano, ¿no? Más como deportista un poco de amateur. Sí. La primera parte es la que salgo navegando con el equipo italiano, con Robertissima, haciendo el circuito Rolex, navegando en Menorca, navegando en Saint-Tropez, haciendo la Giraglia, bueno, diferentes regatas. Luego hay una parte también que navego en un TP52, que es un barco un poquito más pequeño, haciendo la Copa del Rey y haciendo un evento en Cascais. Y luego ya me voy un poco a la parte un poco más, no tan pro, ya un poco más humana, que digo yo, ¿no? Más de los mortales, en donde hago una Mercenary Iber con mi hija, y estas son las imágenes, y una Spartan Race también, bueno, en compañía también de José María. Sí, realmente... Eso digamos que ha sido un poco el balance, ¿no? El resumen un poco de lo que ha sido el 2015. También, bueno, las lesiones no se han respetado, siempre buena alimentación, hidratación, descanso, trabajo siempre con mucha lógica, ¿no? con mucha cabeza. Sí. Y al final ahí está un poco plasmado lo que es el año 2015. Aquí en estas imágenes. ¿Y cuántas horas de entrenamiento? Pues esto ha sido, digamos, son las metas que te vas marcando, digamos, durante el año. Pero para llegar a esas metas hay que hacer unos entrenamientos. Si calculamos a lo mejor en horas, ¿cuántas horas de entrenamiento ha tenido Jorge Ondo? Vale, yo te puedo decir el balance o, digamos, el resumen, digamos, semanal puede ser 4 o 5 días a la semana. Y bueno, yo te podría decir que es alrededor de 2 horas al día. Puedo diferenciar en lo que es un trabajo cardio o un trabajo de fuerza. Trabajo de cardio puede ser una carrera de running, puede ser natación, en mar, en piscina, o simplemente puede ser entrenar el simulador, un simulador que tengo yo que simula movimiento del barco. El tema de trabajo de fuerza puede ser fuerza en sala, fuerza algo de calistenia en el río, en un parque, o simplemente trabajando con los chicos de full CrossFit en el box. Eso es un poco, digamos, el balance un poco global, ¿no? Luego tú tienes que un poco también prepararte los mesociclos, microciclos, porque hay semanas de carga, meses de carga, y luego ya un poquito estar un poco, digamos, a tono de cara a las competiciones. Claro, porque para las personas, supongo que a lo mejor hay gente que a lo mejor le da pereza, a José María le da pereza a decir, ¿cómo me planifico yo? Como hay gente que a lo mejor puede decir, yo quiero planificar, pero a lo mejor no sé planificarme bien. ¿Cómo nos podemos planificar en ese caso como tú? Que también si eres una persona muy metódica, tienes tu horario de entrenamiento, tienes todo muy planificado. ¿Cómo una persona se puede planificar? Porque sacar, como vosotros sacáis, 2 horas al día, mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo. Entonces, coger un horario, organizarte, es decir, y clasificar dónde estás y qué quieres llegar y cómo lo vas a llegar. Es decir, entonces yo, por ejemplo, yo hoy he entrenado un poquito más tarde, entreno a las 12, hora y media a tope. Entonces sé que he hecho mis cosas por la mañana y ahora voy a ir a clase. Entonces mi prioridad, es decir, tengo prioridades en mi vida. Entonces una de mis prioridades es el entrenamiento. Es decir, y si quieres, puedes hacerlo. Es decir, aunque sea entrenando a las 12 de la noche, como he visto a gente que ha entrenado a las 12 de la noche corriendo. Es decir, yo me acuerdo que hace 2 semanas me encontré a uno corriendo a las 12 de la noche. Digo, ¿este rayado dónde va? Luego pensé, si el rayado yo también. si tú entras a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, por eso. Yo me acuerdo que en Madrid sí que me levanté un día a las 7 de la mañana para ir al centro deportivo con un amigo para entrenar, y me acuerdo que pues todo ilusionado lo tuiteé y lo puse en Instagram tal y cual, y me dijo José María, oye, bienvenido, yo también estoy a estas horas. Dije, yo no soy el único. Sí. No soy el único. Y como profesional, Jorge, ¿cómo nos podemos planificar ya pensando en ese 2016? ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, yo por ejemplo, en mi caso, la temporada de vela empieza alrededor de marzo-abril, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay un aspecto aeróbico que es muy importante a la hora de rendir en el barco, y es muy sencillo. Ha habido una 10K ahora este domingo pasado, participas en una 10K, haces otra 15K a lo mejor a 2 meses vista, haces otra 5K, y eso digamos que es un reto un poco personal, que me sirve para tener mis instintos un poquito despiertos y para mantener una condición aeróbica bastante óptima.
con lo cual vas a, digamos, luego en verano, la temporada estival, vas a estar mucho mejor aeróbicamente. O sea que nos planificamos también, digamos, los diferentes eventos que nos ofrece la ciudad de Valencia, ¿podemos planificarnos el año también? Sí. ¿Lo hacemos así? Tanto Valencia como, es decir, ya yo he mirado retos y objetivos y pues en Valencia desgraciadamente no están todos, tengo que dar el salto a Madrid o Barcelona, pero ya coges una fecha, te planificas y de ahí pues ya, pues tal fin de semana tengo esto, el otro fin de semana descanso, entonces ya te pones una serie de metas durante todo lo que es el año 2016. Claro, hay que decir que cada, digamos, no solo en Valencia, pero nos ofrece, cada vez la sociedad deportiva, digamos, nos ofrece más retos a conseguir, como la Mercenari, la Iberia, la Spartan. Eventos como estos también nos hacen, digamos, llegar a unos objetivos y tener esa superación, sobre todo de entrenamiento, no hay que llegar como muchos voy a hacerlo y ya Yo está. lo que desde aquí, ¿no? Desde el lado un poco más humano, ¿no? Intento ponerme en el papel de la gente, lo que tenemos que buscar son objetivos reales. Por ejemplo, tienes uno global y luego pequeños objetivos, pero que yo pueda alcanzar. Yo, evidentemente, por mi físico, una maratón seguramente no me la puedo preparar, pero sí que puedo hacer una 10K. Es igual que una Spartan, pues hacer una sprint, que es una cortita, 5 kilómetros, que seguro que muchos de los que nos están viendo, yo, José María, podemos hacer perfectamente. O sea, que tienen que ser pequeños objetivos que sean lógicos. O sea, yo no me puedo aventurar, no correr y decir una media maratón, una maratón. No, vamos a hacer un poquito las cosas con un poquito más de tranquilidad. Claro. Y bueno, pues yo desde aquí, pues bueno, intento también, invito a la gente, pues desde las redes sociales un poco, el que me siga, bueno, pues echarles una mano en planificaciones, consejos sobre todo, ¿no? Qué hacer, cómo comer, cómo entrenar, se me solapa el entrenamiento, pues bueno, ayudar un poco a todos los amigos que nos ven. La parte de motivación, o sea, os ponéis también a disposición un poco de los telespectadores o los amigos de Valencia Online que quieran, digamos, cómo conseguir o cómo hacer o cómo cambiar un poco su rutina o cómo llegarla adelante. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí me cuesta mucho correr, por ejemplo. Yo odio correr. Pues yo ya te digo que conseguiría que corrieras. De hecho, otro de los retos, no sé si me vas a dejar decirlo, va a ser, por supuesto. Va a ser un entrenamiento, digamos, del equipo, ¿sabes? Y bueno, luego lo haremos público, pondremos el vídeo y explicaremos un poco el tipo de trabajo que hacemos cada uno en función, digamos, del físico que tiene cada persona. Oye, me parece una buena idea. Yo también odio correr. Entrenar con Jorge Hondo, sí, claro. A ver si nos motiva para correr, ¿no? A mí es que verdad, es una cosa que me da, sinceramente, mucha pereza. Eso porque siempre he hecho spinning y siempre he estado encima de la bicicleta, pero correr realmente me da pereza. Me gusta más correr por la montaña. De hecho, son señales que me están diciendo que correr por la carretera y no por ahí no. Pero es una cosa que tengo que afrontar y tengo que hacerlo sí o sí. Se me dicen que, yo me acuerdo que lo primero que me dijeron en la carrera fue, tienes que hacer siempre lo que no te gusta. Claro. Empezar a hacer lo que no te gusta para, digamos, aprender a que te guste, ¿no? Realmente y salir un poco de ese... Ahí pongo yo el ejemplo, ¿no? Con mucha gente que entreno, yo incluso, normalmente a los hombres la pierna como que no nos gusta, ¿no? Nos gusta siempre los bracitos, el pectoral, pues bueno, yo siempre empiezo por la parte más complicada que es la pierna, ¿sabes? Para acabar con el resto de grupos musculares, porque sabemos que luego es una cosa que luego no trabajamos, ahí te doy la razón. De verdad, que siempre ha sido así. Bueno, Darío, esto compañero Darío, luego le pasamos el reto. O sea, que nos iremos un día a entrenar con Jorge Hondo, con José María. A ver si aguantamos, que vosotros estáis muy fuertes, que lleva mucho tiempo. Aparte, quiero que sean retos que sean palpables, ¿no? O sea, somos gente del día a día, ¿no? No quiero que sean cosas que no se puedan cuantificar, cosas que sean reales. Eso es realmente cualquier persona pudiera hacerlo, como decíamos antes con Amparo Mora, ¿no? Para muchas personas, pues Jorge, tú eres un ejemplo, y le decíamos antes, José María lo mismo, estás convirtiendo en ejemplos para la gente y que la gente realmente pueda, con ese referente, saber qué camino realmente llevar y determinar, ¿no? Es que aparte sí que se puede, o sea, al final no hace falta que me apunte al gimnasio más caro de Valencia, puedo ir al gimnasio que tengo bajo de casa, tengo una hora para después de comer, para hacer algo o antes de comer, pues puedo coger y hacer algo de actividad, o sea, siempre nos tenemos que un poco plasmar un poco esos horarios a nuestro trabajo, nuestra vida, de casado, de soltero, de trabajo, de todo en general. Claro, planificar realmente bien todo lo que vamos a hacer. Aquí somos tres personas completamente diferentes y cada uno tiene unas prioridades y unas necesidades. Pues a partir de ahí hay que ajustarse un poquito los objetivos y el tiempo no hay otra. Y ser consciente realmente, muchas veces las personas siempre como que, y los españoles somos así, ¿no? Justamente mi cuñado en Inglaterra es decir, lo hago ahora todo ya, si tengo tiempo lo hago. El español es decir siempre, mañana. ¿No? Somos así. Sí, somos para mañana. Y yo, pues, antes era de mañana, pues ahora hay que hacerlo hoy. Vive, carpe diem, disfruta el momento. ¿Y el reto de 33 era el tuyo? Reto 33. Reto 33, a ver, el 4 de febrero hago 33 años. Entonces, sí, eso está ya eso ahí. está ya. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Pues algo relacionado con el 3. Entonces, el año pasado hice un triatlón super sprint. Pues este año voy a intentar dar el salto a sprint u olímpico. Ya que estamos en año olímpico, pues voy a intentar, dar un salto más, o 2 si puedo, pero por lo menos dar un salto más. ¿Y cómo se planifica ese salto? Pues ¿cómo? Pues correr más, nadar más, cuidarme mejor la alimentación sobre todo, y seguir los consejos de Pau, de mi entrenador, porque vamos, que si sé que lo cumplo, llegaré. Luego, trifecta. Ya tengo una trifecta el año pasado. Entonces, 3, me gustaría hacer la tercera. Conseguir este año. Para que la gente lo sepa, es las tres Spartan, las 3 modalidades de sí. Spartan. Entonces me gustaría hacer por lo menos 2 trifectas este año. 2. 2. A ver, sé que una es un poquito. La Best, hay una Best que es bastante complicada porque tenía que salir fuera de España. Y a nivel económico, pues es muy caro y yo no llevo. ¿2 trifectas serían 2 veces 3? Sí, 2 veces 3. Joder, que me lo reto, ¿no? Me lo reto por delante. 2 veces 3. Entonces, y luego hacer mínimo 3 carreras de 10K como mínimo, es decir, es decir, a partir de 10K lo que sea. Es decir, este domingo tenía una 10K y hay que cuidarse la salud. Yo tuve un fallo, tuve una amigdalitis y me dijo el médico que no corriera, lo primero la salud, no he podido hacerlo, pero da igual. Hay 2016, más, ¿no? Porque Divina Pastorate tiene su proyecto. Tenemos mucho. Y luego hacer 3 OCR, que son carreras de obstáculos. Ya estoy apuntado a 2, que una es la Survivor Race, y la otra es la World Race, que es en Madrid y es una carrera nocturna, que también estará en Valencia, creo que en octubre o noviembre. Oye, sí que me gustaría un día también que habláramos para mucha gente, para mejor poder planificar el siguiente programa, a ver si planificamos nosotros ya, para que la gente sepa cuántas carreras tenemos al año de 10K, cuántas carreras de obstáculos, dónde, digamos, cómo poder planificarnos, cómo sería el año a través de diferentes eventos deportivos que nos pueden ofrecer Valencia y, digamos, y su provincia, porque la que me encantó, la Mercenari, que por ejemplo hiciste tú, es súper bonita. Una muy bonita por la Sudantella. Ahora, como ha dicho José María, la de Tárvena, que es en Alicante, la Survivor Race es el 12 de marzo. Él se ha apuntado y yo me voy a apuntar también, y podría ser un objetivo a corto plazo. Claro. Para poder hacer. De hecho, yo pues invito a la gente que quiera, pues que se apunte también. Y una cosa que hemos hablado también es el tema de mandar fotos, la gente, un poquito para publicarlas, para sacarlas aquí en directo, y que la gente un poco también acepte los retos y también que sirva un poco de motivación. Pues podemos lanzarlo, ponernos ese objetivo también nosotros, no solo para nosotros, sino también para la gente que nos pueda acompañar y seguir con la planificación, con tus entrenamientos, con nuestra sección de marketing, vamos a estar aquí, y conociendo también diferentes deportistas que entrenan contigo y que también estás un poco haciendo ese trabajo. Ahora si queréis os adelanto un poco, tengo a David Fernández, que es un judoka más de 100 kilos, que si no pasa nada, cruzo los dedos, lo veremos en Río, en las Olimpiadas. Qué bueno. Hice un entrenamiento con él súper divertido, que también lo presentaré aquí en Plató. Y luego también tengo a Perico Mas, a Pedro Mas, que es el capitán de Sanus Vitae, es un centro de alto rendimiento. Y lo que hicimos es un poco trabajar un poco lo que es la técnica de carrera por parte de él en exteriores, y luego ya lo que fue en gimnasio, yo dirigí un poquito lo que es el trabajo de tren inferior. Y salió un vídeo muy chulo también que presentaré aquí también en directo. Pues te esperamos ya la próxima semana. Con muchas ganas. Ahí, verdad que es un placer rodearme de gente como vosotros, con ganas, y que aprendamos todos juntos, y invitar a la gente también que se una a los retos de Valencia Online con Jorge Hondo y con José María Andreu y con el equipo de Valencia Online. Así que os invitamos a que estéis con todos nosotros. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Y Rafa, un placer como siempre. No parar. Muchas gracias. No parar, gracias. José María. Nos vemos. Lo vemos el viernes. Sí, lo vemos el viernes. Viernes seguimos hablando de marketing de todo tipo. De todo tipo. Y nada, nosotros ahora vamos a pasar a nuestro compañero Darío, que veréis qué sudadera se ha traído, según los Reyes Magos se la han traído por portarse, no sé si bien o mal, no lo sé, pero regular seguro. Y vamos a entrar con la sección de nuestro compañero Darío, pero cómo no, hacemos un avance del primer vídeo que nos tiene que explicar aquí el compañero. Hola, borregos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Que os habéis inflado de tragar todos estos días, de Navidades? ¿Os habéis puesto tibios? ¿Habéis comido por encima de vuestras posibilidades, Como si no fuerais a comer nunca más en la vida, igual que a los peces que les ponen la comida delante y se la comen toda, no tienen conocimiento. ¿Y ahora qué, Ahora que tenéis las lorzas como si fuesen igual de gordas que los labios de Yola Berrocal, decís, ¡ay, voy a apuntarme al gimnasio, al gimnasio! No has ido al gimnasio en la vida, no sabes ni para qué son los cacharros que hay allí. ¿Y ahora quieres ir al gimnasio, Pero bueno, ¿para qué quieres ir al gimnasio? Para chinchorrear.
pautear, nada más que para mirar por ahí ojetes. Sí, ya sea chico o chica, te vas allí nada más que a ver allí el ganado, qué tal está allí, a quedarte allí embobado, ahí, embocicado mirando ojetes. Pero bueno, pero ¿quieres de gimnasia de verdad? Mira el gimnasio que me ha apuntado yo, mira, aquí está. Mira qué máquinas que tenemos aquí. Estas sí las entiende bien, ¿eh? Aquí se hace brazos, ¿eh? Aquí tenemos las pesas para hacer brazos. Se hace piernas, porque mira, de andar por el terreno escarpado, ¿eh? Se te pone esto, el culo más duro que el brazo de Rafa Nadal. Sí. Y también se hace mente porque te liberas aquí en el campo. Uy, me voy al campo a desconectar. Sí, aquí vas a desconectar bien. Y no te vas a despistar mirando gentes. Bueno, a no ser que salga una liebre agazapada bajo un olivo. Ese es el único gente que vas a ver cuando la veas corriendo a alejarse de ti para que no la eches a la cazuela. ¿Quieres hacer gimnasia? Vente aquí. Matrícula gratuita. Sí, no hay que pagar nada. Vente, ya verás cómo vas a adelgazar. Y se te va a quitar la tonta. Venga, adiós, borregos, adiós. Matrícula gratuita. Matrícula gratuita, te vas a coger olivos. ¡Yeah! ¡Yeah! Oye, una forma también de entrenamiento. Oye, cada uno... Me gustaría decir que vienes más cuadrada que has hecho estas fiestas. Pues básicamente levantar turrón y luego polvorones, a partes iguales. ¿O has quedado con Jorge Onda? No, mira, si tú haces este movimiento, al final se retroalimenta y lo que ganas lo pierdes. ¿Sabes? Porque estás ahí todo el rato ahí pim pam, pim pam. Bueno, oye, ¿qué sudadera que estaba diciendo antes de la sudadera? ¿Cómo queda en pantalla? La sudadera tengo que agradecerla a mi novia, no sé si me está viendo, creo que hoy no, pero vamos, que es un regalo de Reyes. Pero vamos a ver, ¿algún día dejarás de saludar a tu novia? No, yo estoy encantado con mi novia, no puedo Claro, dejar de llego saludarla. a casa y dices, cariño, Darío siempre saluda y tú no. Bueno, jolín, que tú también, yo sé que tu novia, tu mujer te tiene aprecio, que el otro día le pregunté que qué tal y me dijo, bueno, es un tío chico simpático, yo, ¿ves? Te quiere, joder, te quiere. Bueno, tengo que decir de este vídeo que no he encontrado la fuente, es un vídeo que me pasaron por WhatsApp, es una lástima, seguro que es un chico de Castilla-La Mancha por la forma, me recordaba a Joaquín Reyes hablando. Por el dialecto ese. Por el dialecto tan de allí, SDG. Tan de, SDG, yeah. Bueno, pues nada, que es un placer haber tenido ver este vídeo y compartirlo porque me hizo mucha gracia esto de los nuevos retos, porque mi sección va de eso, va de los retos. Aquí están hablando ellos de los retos, yo voy a cumplir la trifecta, yo voy a hacer no sé qué. Teníamos a Joseph Mary Andrew y a Josh Deep, que tienen nombre, ¿sabes? Los pillas así, parece una película porno. Entrenamiento extremo con Jorge Hondo. Suena potente. Bueno, pues oye, que si no quieres venir a entrenar con nosotros, puedes irte siempre a coger aceitunas. Con el amigo que acaba de salir. Seguramente tenga que lo harás hacerlo. bien, porque... Seguramente tenga que hacerlo porque mis suegros tienen chorrocientos campos de olivos, así que no me libro, ¿no? Bueno, la cuestión, voy a hablar hoy de retos incumplidos, en principio más que incumplidos, de propuestas, lo que siempre hace la gente, lo típico de voy a ir al gimnasio, voy a apuntarme voy a encontrar un trabajo guay, voy a hacer un deporte extremo, pues yo os lo he traído a modo de resumen en vídeos cortitos. Retos españoles, ¿no? Realmente, prácticamente. Exactamente, retos españoles en vídeos extranjeros, porque la mayoría son de vídeos americanos, pero sí. El primero que quiero que me ponga el tío Martin, que es un vídeo, Martin, feliz año, tío, es un vídeo muy cortito, es un trozo que estaba José María el otro día en el gimnasio, yo lo cacé con la webcam, a ver si nos lo pone con la webcam, digo yo, con la GoPro. A ver si nos lo pone el tío Martin. Bueno, esto es José María que se cae y sigue el tío, ¿ves? Como está mentalizado a hacer ejercicio, él estaba ahí corriendo y a la que se da cuenta, o sea, esa capacidad deportista de élite ya, ¿vale? Que él no está pensando en correr y luego en hacer push-ups. Es genial, porque ves, él se adapta, es un tío que se adapta y eso. No es por nada, pero yo, más que José María, serías tú el día que nos entrenó Jorge Hondo, que te... ¿Tú no usas cinta o él usa elíptica? Pues entonces era yo, lo Sara, admito. tú estabas, el día que entrenamos con Jorge Hondo, terminó bajo del step, llevándose el step y reptando. Sí, además hay otras imágenes que no se pusieron, pero duró lo de bajo de steps, duró. Sí. Bueno, y ahora os traigo uno de los clásicos de Año Nuevo, es un doblaje que hizo un amigo mío, Rafa Madrid, al que aprovecho para saludar, que es ¿Cómo dejar de fumar? ¿Cómo dejar de fumar? Estuvo hablando Vicente cuando estuvimos aquí en Navidad, previo a fin de año. Estuvo hablando esos de... retos muchas veces se cumplen. Sí, otras muchas no. Otras muchas veces se cumplen unos meses. El 10% se cumple. Exactamente, el cigarrito de después. Me refiero al de comer, que tú enseguida te vas donde no toca, ¿vale? El de lo otro, ¿sabes? Siempre hay que quitarse ese cigarrito que haces ya tradicional. Ese es el que te acaba haciendo volver a caer. Ese de es que justo después de la comida ya he asimilado que hay, o justo después de pasear al perro he asimilado que hay que fumar, y entonces ese es el que te hace caer. Pues yo os he traído un sistema definitivo, os va a encantar.
A ver si nos lo ponen en BTR y lo comentamos. O sea, y no lo comentamos. Estoy fuera del curro, tío. Mierda de ley sobre el tabaco con lo calentito que estoy ahí adentro. Bueno, me voy a hacer mi cigarrillo. Manuel García, ¿Pero qué? ha sido usted afortunado elegido para probar un nuevo sistema para dejar de fumar. Relájese y dispóngase a recibir un buen par de lechugas. Vaya bajón, colega. Y vaya de hostias que le dimos, ya ves. Hasta el DNI acabó en la UBI. Hola, soy Chris Brosnan y vengo a presentaros las nuevas. Terapias antitabaco. Bueno, tú calladito, chaval, que estás más guapo. ¿Alguna vez habéis pensado en dejar de fumar? Parches, chicles, darle el mechero al gato. Muchos han probado de todo, pero seguro que nunca antes lo han intentado con el método De las 1000 lechugas. Verás que al final te vas a ir calentito a casa, ¿eh? Sí, eso, el método de las 1000 lechugas. Tome, buen hombre, un poco de fuego para su cigarrillo. Ah, y tengo por aquí un mensaje de su mujer. ¿Mi mujer? ¡No fumes, cabrón! Una terapia personalizada que consiste básicamente en cascaros los dientes hasta que se os vayan las ganas de fumar o no podáis aguantar los cigarrillos con los labios. Bueno, hasta que yo me canse de zurraros. ¡Por Inglaterra! Un método personalizado para cada situación. En el parque, en el cine, en el váter de tu casa. Justamente el otro día me pasé por Chinatown para concienciar a algunos chavales. ¡Hey! ¿Qué pasa, chaval? ¿Tiene fuego, señor? Un mechero, claro. Tengo por aquí uno fantástico que funciona sin gas. ¡Anda, mira! ¡Si es una hostia! También contamos con instalaciones preparadas para poder ofrecer un servicio más responsable y profesional con nuestros clientes. ¡Empaca, Mariano! ¡Toma, Lucky Strike! ¡Toma, Malboro! Yo solo venía a mirar. La terapia cojonuda, ya no tengo ganas de fumar, pero nada de nada. Para fumar te va a hacer falta un buen cenicero. Oye, ¿cómo están los niños? ¡Oh, ya! Que os quede claro, mi tratamiento es el más duro e intensivo que existe, pero además soy totalmente parcial, por lo que todos recibiréis el mismo trato. Toma, y toma, y toma. Mira que me voy a enfadar, ¿eh? Que no, que ni cigarrillo le pueden ni leche. Por Inglaterra. Sí, mi trabajo mola un huevo. Bueno, y esta es otro sistema, otra terapia antitabaco. Te aprovecho para saludar a Rafa Madrid, autor del vídeo y colaborador. Yo colaboraba con él en su canal haciendo doblajes y cosas de estas y nos lo pasábamos muy bien. Hay Se que nota. decir que esa terapia es eficaz, ¿eh? Joder. Y tanto, cualquiera pide fuego. Da igual, no fumo. Y bueno, no fumo. Buena terapia, buen reto. Pues Dejar te ha de gustado, fumar ¿verdad? en el 2016. Exactamente, se lo quería poner a Vicente el otro día, pero veo que he hecho mejor trayéndolo hoy porque pega más el hecho El día de de retos y tal, Claro, de el cómo día dejar de fumar. de Bueno, retos. pues os traigo también otra de retos, pero estos son retos, gente que se propone hacer cosas y no lo consigue. Ya en el momento te das cuenta que no van a conseguir que el año acabe como ellos esperaban. Es una serie de vídeos, generalmente acaban con una caída, una toña o una amigos partiéndose. Mola, porque los amigos son los primeros que te fomentan lo que es la autoestima, están ahí apoyándote, partiéndose en tu cara. Se nota, se va a notar Pero ahora. es Es la psicología esencia. inversa. Es que no lo entendéis. El tema es que se ríen contigo. Claro No, que No sí. lo no. pilláis todavía. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con Sara. Se ríen en tu cara, ahí a humillarte para que tú te motives y digas, lo hacen por mí. Y entonces tú te motivas, te levantas y te vuelves a esforzar. Y ellos están esperando la siguiente caída. Exactamente. Caída Y es te así. graban. Lo gracioso es que siempre hay alguien grabándote para poder publicarlo y colgarlo. Vamos a ver si ponemos el primer vídeo. Bueno, ahí tenemos este que quería ser fotógrafo y los amigos le dicen, no, pero quítate de ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si es una toma cojonuda. Mira, cojonuda. Vamos, si no llegan a avisar los amigos, acaba ahí. Este que le gusta ensuciar los suelos para que luego la gente los limpie. No me preguntes por qué, ¿eh? Es un tío muy raro, es un tío que se dedica a limpiar los suelos de los supermercados. Testeador de armas, está muy bien. El testeador de armas Pobrecillo. es un... Bueno, y este, ojo, porque te puedes proponer como motivación de nuevo año hacer el mimo. Pero este tío se propuso hacer el memo, que es diferente. Tiene una variable que es molestar a un mimo hasta que el mimo decide que cabré. también participes. ¿Ves? Es hacer el memo, es un trabajo muy bien. Y bueno, y deportistas, este por ejemplo, ganó un montón de puntos. Este como mínimo 20, de oreja a oreja. Le dieron 20 así, o sea, así, en sonrisa. Y bueno, dijeron, el coche está lejos, voy con la Delta y aparco. Y nada, fue al coche, ¿sabes? Bueno, me encanta. Porque ¿ves? Se deja ahí la cabeza, ¿vale? Estaba ahí intentando el chico batir un reto por encima del coche. el amigo? Pero el amigo, lo importante, nosotros no lo estamos oyendo, pero este amigo se está riendo, vamos, te puedes ir de pesca, también es muy bonito irse a pescar de vez en cuando, Jorge sabe de esto, Jorge sabe de vela y demás. En un velero. O puedes compartir con los animales. Tu premio es muy bonito compartirlo con los animales, porque así lo que tú has conseguido, pues lo disfrutan los demás. Hay que Lo cual compartir.
Hay que compartir. El mensaje de esto es que hay que compartir. Ese es el propósito de este año. Sí, te puedes hacer pescador, te puedes hacer muchas cosas este año. Y bueno, ahora hay otra serie de vídeos que vienen ahora que son motivos absurdos. A mí siempre me gusta jugar con lo que es la absurdez. Por ejemplo, que a tu perro le caiga bien Mickey Mouse. No puedes. Es imposible. O sea, no puedes. Gatos y perros, no. Aquí tenemos a un tío que le tienen que explicar que alunizaje no es que tú revientas el coche, es que el coche revienta un cristal. Yo creo que no lo tiene claro y aquí están los amigos grabándole. Bueno, este tío quiere hacer un reto para el 2019 genial, que es beberse la cerveza del revés. Pero no entiende de cosas gravitacionales, de gases y tal. Este vídeo lo he visto donde pum, se golpea. Lógicamente, pues eso. Bueno, este tío quiere aprender a subir a la litera. Como podéis comprobar, tiene todo el año para aprender. Está en prácticas, ¿vale? Está aprendiendo, lo conseguirá. Este sigue, ¿vale? Lo va a conseguir, yo creo que en el 2017 lo acabará consiguiendo. Míralo, ya lo está consiguiendo, ya se nota que algo está crujiendo. Este no sé qué quería, pero es genial, porque definitivamente no lo consigue. O sea, no sé si quería abrazar el aire, dormir. Y esta señora me encanta porque su sueño era montar una tienda de palomitas y mientras teclea el WhatsApp. No sé qué está haciendo, está ahí. Ya, llamando a los bomberos por WhatsApp. Sí, está mirando cuando se me queman las palomitas. Le envían WhatsApp a Jorge Hondo. Este tío no sé qué quería, pero realmente quería. No sé lo que quería. ¿Sabéis dónde estaba el petardo? Sí, estaba ¿no? en una gran caca de vaca, que es lo que se come al final. Mira cómo sonríe. Y este tío sigue hasta que lo consiga. Hasta que consiga que lo lleven al hospital, porque vamos. Qué crack. ¿No hay gente que cuando dicen que no o ve que no es que no? No. No, pero eso es lo bonito. Si estuviera aquí Jorge o estuviera aquí José María, te diría, ese chico tiene que seguir intentándolo. Porque si lo sigue intentando, al final lo conseguirá. Para 2016. Seguro. Hay perseverancia. Perseverancia, ante todo perseverancia. Y estos son algunos ejemplos de gente que tiene grandes sueños y al final no lo consigue. Pero son sueños. Sí, son sueños preciosos. Poner una caca en una vaca es genial. Y encender un masclet. Ni que fuera valenciano. Exactamente. A mí no me impresionó tanto como a la gente que comentaba en YouTube, porque yo soy de Valencia, entonces a mí eso de poner un masclet en una caca. Y en cualquier sitio. En una caca, en un coche, en un edificio. Yo eso ya lo he hecho. Es broma. Lo de pequeños que habéis hecho con los masclets. Ahora en este agujero. Era este ladrillo, ahora esta señora mayor. Exactamente, todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Y bueno, para terminar, me he traído un vídeo con el que, si quieres, podemos cerrar el programa y lo dejamos ahí, me parece. Es sobre el superhéroe. ¿Has visto a veces el deje que haces? Que le voy a dejar Sí. Hace galleguiño y todo. Sí, que salen diferentes acentos. Tú piensas que yo siempre estoy doblando voces, entonces al final me van saliendo matices en mi voz de diferentes personalidades. Vamos a tener que hacer que vengas con un personaje diferente. Bien, se puede hacer. Vamos a verlo, ¿tenemos tiempo para verlo? Compañeros, sí, pues vamos a lanzarlo y despedimos. Vamos a lanzarlo y despedimos. Vale, aquí tenemos a un superhéroe. Aprovecho para saludar, no creo que me estén viendo, pero si me estáis viendo, contratarme, por favor, soy fan vuestro. El Muchachada Nui, que son Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y compañía. Crearon hace mucho tiempo, yo tengo que decir que hace mucho tiempo estuve preparándome una oposición. Parece mentira, viendo cómo ¿Para bombero? No, para inspector de policía, ahí donde parece que no, ¿sabes? Venga, hasta luego. Sí, exactamente. Ha acabado el mundo. Sí, pues eso, imagínate que lo hubiera conseguido. Bueno, la cuestión es que cuando uno oposita es como una carrera de fondo, es como cualquier entrenamiento. Tú tienes que estar estudiando todos los días una cantidad fija de tiempo y siempre tienes que estar yendo a más y no decaer. Porque si tú intentas hacer un sprint cuando estás preparando una oposición, lo que consigues es agobiarte y cansarte enseguida. Lo que tienes que hacer es un trabajo de fondo. Todos los días, meterte en una rutina. Vale, pues cuando yo estaba... Filosófico, ¿no? Sí, es que esa parte me la prepararon bien. La de luego aprobar, no. Pero esa me la prepararon bien. Bueno, la cuestión es que yo vi este vídeo y me sentí totalmente identificado. Porque va sobre pronósticos o planes que tú quieres hacer, retos, que no lo consigues. Pero no lo consigues porque hay un superhéroe que te alienta para que tú no lo cumplas. Pero te sientes bien, porque como es un superhéroe, todo vale. Tú sabes, cuando es un superhéroe dices, ¡oh, gracias! Es por él. No es porque yo soy un moñón, un mojón. ¿Superhéroe? Hay un superhéroe... ¿Pero los superhéroes no son buenos? Sí, este te va a encantar. Mira, ¿Desde cuándo dice algo Darío y le haces caso? No, es un superhéroe de Muchachada Nui. Yo con esta definición, superhéroe, Muchachada Nui, ya tendrías que saber que... O sea, es lo más absurdo del planeta. Bueno, vamos a ver si lo vemos en... Es que yo pensaba que en 2016 habías cambiado un poquito... No, sí, a peor, porque he visto que me va bien, que ya estoy en la tele, así que si sigo haciendo el moño, a ver si llego a Telecinco algo. En una semana, y con su... ¿Qué va a hacer? Bueno, a ver si nos lo pueden poner que lo oigamos y no comentamos ni nada, ¿vale? Y así lo podemos disfrutar. Dale al play y a la voz, compañero. ¿Para qué estudias? Se han salido muy pocas plazas. Gracias, Agoren.
¿Para qué te comprometes si al final te vas a agobiar? ¡Ahí te quedas! ¡Abre! No te los compres, si el año que viene no vas a caber en ellos. Es la pura verdad, Ágore. Ya sabéis, amigos, cuando deseas una cosa con mucha fuerza, al final te comes una mierda. ¡Ágore! Las verdades como puños, 1, 2, 3. Ahora está a tu lado, algo te va a soltar. Abre la boca. Las causas perdidas, ¿vale? Este es el superhéroe. Lo decíamos, estaba viendo al señor este. A Ernesto Sevilla. Ernesto, exacto, y era él. Era él, pues está ahora con Patricia Conley trabajando en películas, así que sí, espero que tenga razón. Tú disfrázate y tú sigue con tu línea. Sigue con tu línea. Vale, Que pues llegarás bien. Solo te toca los martes y jueves. Soy un poco más comedido. No, los martes y jueves un poco más comedido, exactamente. Pero el resto sin ningún problema. Oye, pues con estas imágenes nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo? ¿A quién nos traes mañana? Al pie del cañón. Ya sabes. ¿Sabes a quién nos traes mañana? Te echo una jodienda aquí en directo. No, si lleva la producción ella. Por eso le pregunto. Yo tenía que saber. Os traigo mañana una chica que hace ropa para el príncipe, para niños. Así que, y todo por... Espera, ¿para el príncipe o para niños? Es ropa para el príncipe de los niños. De los hijos. Marca príncipe de niños. Ah, vale, me he entendido por el príncipe, ¿sabes? O sea, es el hijo del rey, pero... Vale, perdón, vale. Ahora se lo explicas, ahora termina, sí, te lo entenderá. Y nada, pues es todo por redes sociales. Ah, vale. A través de redes sociales. A través de redes sociales. Uy, ya saben, proyectos. Luego también tendremos a Vicente. Vicente con su sección saludable, coaching y amor. ¿Quieren saberlo? En el Facebook de Valencia Online pone su foto y deja de fumar. No sé qué. Vicente, que ponerse, llámame. Vicente, sigue así. Y luego la sección de ocio de lo que es el cine. O sea, que vienes tú con tu sección de ocio. Sí. Hombre, tú el martes está aquí contigo. Vin Diesel no, que sé que vas a tener una Fast and Furious. Háblanos de... Nada, es broma. Vin Diesel. No, tengo que hacer una camiseta. Tu amigo de las camisetas, que es una camiseta de Vin Diesel aquí. Exactamente. Se lo traiga. Nada, que nosotros nos vamos. Que mañana, ya saben, el mundo del emprendimiento y startup aquí en Valencia Online. Todo el mundo digital convertido en programa de televisión. Y mañana más, y como se dice, mejor seguro. Hasta mañana.